Los copos de nieve danzaban contra el parabrisas de Marcus Thompson mientras conducía por las calles vacías de Cedar Falls esa noche de diciembre. La calefacción de su vieja camioneta apenas contenía el frío. Lo que vio a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre las segundas oportunidades y el precio de alejarse de una vida que no es la suya. Una mujer con un vestido de novia blanco sucio estaba junto a la carretera, sosteniendo sus tacones altos en una mano mientras la nieve se acumulaba en su hombro desnudo. Los faros de su coche iluminaron el dobladillo roto de su vestido. El rímel se le corría bajo los ojos. Pero había algo en su mirada que lo impactó más. Una determinación que no mostraba rastro de miedo a pesar de las circunstancias. Marcus se detuvo y bajó la ventanilla, haciendo la pregunta que desentrañaría secretos que valían millones de dólares. ¿Necesita que la lleve, señorita? La mujer lo miró a través del cristal, dudando un instante antes de abrir la puerta con dedos temblorosos. Solo vete de aquí, por favor, susurró, su aliento visible en el aire gélido mientras se deslizaba en el asiento del copiloto. Marcus asintió, sin saber que este momento lo obligaría a enfrentarse a todo lo que había renunciado y a todo lo que temía volver a desear. Cedar Falls, Iowa, era el tipo de pueblo donde 3,000 personas se conocían antes del desayuno, donde en la calle principal se encontraban el Miller's Diner, la ferretería Henderson's y la biblioteca Yellow Beak, que se alzaba desde 1923. El maizal se extendía interminablemente más allá de los límites del pueblo. Y en invierno, el paisaje se convertía en un lienzo blanco que le recordaba a Marcus los lienzos sobre los que solía pintar. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaba desde su camioneta hasta el restaurante. La mujer del vestido de novia a su lado, con aspecto frágil contra el fuerte viento de Iowa. Ellen Miller, la dueña del restaurante, de cabello plateado y ojos conocedores, echó un vistazo a la situación y los hizo pasar sin una sola pregunta. La campana sobre la puerta sonó entraron, y la calidez golpeó el rostro de Marcus como un suave abrazo. Marcus Thompson había heredado más que solo el garaje de Henderson cuando su padre falleció hacía 3 años. Había heredado el peso de la responsabilidad que conlleva ser padre soltero en un pueblo pequeño. A los 35 años, sus manos llevaban las manchas permanentes de aceite de motor y los callos del trabajo honesto, pero sus ojos tenían la mirada distante de alguien que alguna vez soñó con cosas diferentes. Su camisa de franela estaba descolorida por innumerables lavados, sus vaqueros estaban desgastados por las rodillas y sus botas de cuero habían recorrido más kilómetros que los coches de la mayoría. Anna llevaba 2 años desaparecida, se la llevó un conductor ebrio una tarde lluviosa de jueves, dejando atrás a Emma, de 8 años, y a un hombre que había olvidado cómo esperar algo más allá de sobrevivir cada día. La casa se sentía demasiado silenciosa sin la risa de Anna, su presencia llenando los espacios entre conversaciones. Emma Thompson tenía 8 años, con los dedos manchados de pintura y una sonrisa que podía derretir el Iowa más frío. Invierno. Tenía los ojos marrones de su madre y la barbilla testaruda de su padre, y dibujaba familias con monigotes que siempre incluían a 3 personas, aunque su familia se había reducido a 2. Su mochila estaba llena de parches de lugares donde nunca había estado. Regalos de los clientes de su padre que pasaban por Cedar Falls camino a algún lugar más importante. Pasaba las tardes en el taller haciendo los deberes en el banco de trabajo mientras Marcus arreglaba transmisiones y cambiaba pastillas de freno. Sus dibujos a crayón estaban dispersos entre catálogos de herramientas y manuales de reparación. Los otros niños de la escuela hablaban de sus madres, y Emma cruzaba las manos en silencio y miraba por la ventana las nubes que parecían personas que no recordaba bien. La misteriosa mujer se presentó simplemente como Sara, y Ellen le ofreció la pequeña habitación encima del restaurante sin pedir explicaciones ni identificación. Marcus se encontraba pasando por el restaurante Miller todas las mañanas antes de abrir el taller, pidiendo su café solo de siempre y encontrando razones para quedarse en la barra. Sara se movía por él con una gracia peculiar, como si estuviera acostumbrada a entornos más elegantes, pero estuviera decidida a adaptarse a estas circunstancias más sencillas.
Recordaba cómo a cada cliente le gustaba el café, cómo nunca anotaba los pedidos y cómo tenía una forma de escuchar que hacía que la gente se sintiera escuchada en un pueblo donde todos creían saberlo todo de los demás. Había algo en su forma de sostener el lápiz al tomar los pedidos. La forma en que sus ojos seguían la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas del restaurante que sugería que veía el mundo de forma diferente a la de la mayoría de la gente en Cedar Falls. La conexión entre Marcus y Sarah creció lentamente, como el hielo que se derrite en primavera a través de pequeños gestos y silencios compartidos. Ella le rellenaba el café antes de que él se lo pidiera, y él dejaba una propina mayor de la necesaria. Su única conversación consistía en asentimientos corteses y sonrisas cautelosas. Cuando Emma entraba al restaurante después de la escuela, Sarah se agachó a su altura y admiró sus dibujos con la misma atención que iluminaba el rostro de la niña de alegría. Marcus observaba estas interacciones desde su puesto, viendo a su hija responder a la atención femenina que había extrañado durante 2 años y sintió un movimiento en su pecho que no estaba listo para identificar. Sarah tenía una forma de alentar los esfuerzos artísticos de Emma que sugería que entendía algo sobre la creatividad que la mayoría de la gente en Cedar Falls no valoraba ni reconocía. Una tarde, Marcus se encontró trabajando en el Honda Civic prestado de Sarah en el garaje. El motor hacía un ruido metálico que sugería problemas más graves de los que la mayoría de la gente podía permitirse arreglar. Sarah estaba cerca, haciendo preguntas sobre el motor, lo que demostraba que estaba realmente interesada en aprender, no solo en conversar. Sus manos eran limpias y suaves, a diferencia de las mujeres con las que Marcus solía salir, pero no tenía miedo de acercarse a la maquinaria grasienta ni de entregarle herramientas cuando las necesitaba. Emma se sentó en una caja volcada, dibujando a los 3 de pie junto al coche. Y Marcus sintió una peligrosa calidez extendiéndose por su pecho al ver a su hija incluir a Sarah en su familia imaginaria. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del garaje, proyectando largas sombras que hacían que la escena pareciera algo digno de preservar, algo digno de recordar. La primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de Sarah apareció un sábado por la mañana cuando Emma le preguntó por su familia mientras comían panqueques en el restaurante. La mano de Sarah se apretó alrededor de su taza de café y miró por la ventana hacia los maizales nevados antes de responder con una voz que cargaba con el peso de historias no contadas. A veces uno necesita encontrar su propio camino, cariño, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la de Emma con dedos suaves. Marcus observó el intercambio, notando cómo los ojos de Sarah parecían guardar secretos que iban mucho más allá de una simple historia de novia fugitiva, como su postura sugería que estaba acostumbrada a ser observada y juzgada. Emma aceptó la respuesta con la confianza de la infancia, pero Marcus archivó el momento, añadiéndolo a la creciente lista de cosas sobre Sarah que no cuadraban con la sencilla historia que ella había presentado. El pañuelo amarillo de lona que Sarah siempre llevaba consigo se convirtió en una fuente de discreta fascinación para Marcus, quien notó cómo lo tocaba cada vez que parecía nerviosa o absorta en sus pensamientos. La tela estaba desgastada por el roce, con un bordado descolorido en los bordes que sugería que había sido importante para alguien durante mucho tiempo cuando Emma derramó leche con chocolate sobre su camisa. Sarah le ofreció el pañuelo sin dudarlo, y Marcus vio que se le llenaban los ojos de lágrimas al observar a su hija secar la mancha con cuidado. Había algo en la forma en que Sarah agarraba ese pequeño trozo de tela que sugería que la conectaba con una vida que había dejado atrás. Una vida que podría ser más complicada de lo que nadie en Cedar Falls pudiera imaginar. Marcus comenzó a preguntarse si la mujer que había aparecido ante sus faros esa noche nevada huía de algo mucho más serio que una boda que no deseaba. La verdad empezó a desvelarse un martes por la noche cuando Marcus vio accidentalmente a Sarah a través de la ventana de su antiguo estudio, la habitación que había cerrado tras la muerte de Anna porque guardaba demasiados recuerdos de sueños que había abandonado. Sarah estaba de pie entre los lienzos cubiertos con sábanas. Su mano se extendía hacia un retrato de Anna que Marcus nunca había podido terminar. La forma en que se movía por el espacio, la forma en que inclinaba la cabeza para examinar las pinturas, sugería que entendía el arte de una manera que iba más allá de la apreciación casual.
Marcus sintió que se le aceleraba el corazón al verla recorrer el aire a centímetros del lienzo, como si estuviera viendo pinceladas y elecciones de color que la mayoría de la gente nunca notaría. Cuando se giró hacia la ventana, sus miradas se encontraron a través del cristal, y Marcus vio un cambio en su expresión que parecía reconocimiento mezclado con culpa. La confrontación que siguió fue inevitable, alimentada por la creciente sensación de Marcus de que Sara lo había estado estudiando como a un sujeto en uno de sus propios cuadros. La encontró todavía en el estudio, de pie ante el retrato inacabado de Anna, con lágrimas corriendo por su rostro. Y sus emociones, cuidadosamente controladas, finalmente se desbordaron en palabras que había estado conteniendo durante semanas. Era hermosa, susurró Sara, sin girarse al oír sus pasos. Pintaste su alma, no solo su rostro. Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Porque esas eran las mismas palabras que un galerista había usado para describir su obra hacía 15 años, antes de dejarlo todo para volver a casa y cuidar de su padre moribundo. ¿Cómo sabes tanto de arte?, preguntó, con la voz más áspera de lo que pretendía, y Sara finalmente se giró para mirarlo con ojos que contenían el peso de sus propios sueños abandonados. La verdad parcial que Sara reveló. La noche generó más preguntas que respuestas. Pero explicaba cómo se movía por el mundo con la gracia y el cuidado de alguien entrenado para percibir la belleza en lugares inesperados. Era una artista, admitió, que había huido de una vida que parecía una prisión disfrazada de privilegio. Pero no se atrevía a contarle a Marcus sobre los miles de millones de dólares y el contrato matrimonial que la habían llevado a esa carretera nevada. Marcus se sintió traicionado por el engaño, pero también avergonzado de su propia reacción porque reconoció la mirada en los ojos de Sara como la misma que veía en su espejo cada mañana. Ambos habían abandonado su arte. Pero mientras Marcus había tomado esa decisión por necesidad, Sara la había tomado por desesperación. El estudio se sentía abrumado por el peso de su comprensión compartida, y Marcus se encontró deseando odiarla por hacerle recordar a que había renunciado, y amándola por comprender por qué había tenido que renunciar a ello. El pañuelo de lienzo que Sara dejó en su caballete se convirtió en un símbolo de todo lo que no podían decirse. Un pequeño trozo de tela que contenía la huella de girasoles dibujados a lápiz por alguien que entendía que el arte no se trataba de perfección, sino de verdad. Marcus levantó el pañuelo a contraluz, estudiando las delicadas líneas que parecían capturar la esencia del verano en unos simples trazos, y se dio cuenta de que el talento de Sara iba mucho más allá de lo que había imaginado. Los girasoles le recordaron un cuadro que había pintado en la universidad, su primera obra exitosa que lo convenció de que podría tener un futuro como artista, y se preguntó si Sara había percibido esa conexión al elegir su tema. El pañuelo olía ligeramente a su perfume, un aroma que le recordaba a cosas caras que nunca había podido permitirse, y se encontró abrazándolo como una oración que no sabía cómo terminar. 3 semanas después, Cedar Falls fue interrumpida por la llegada de un Mercedes sedán negro que parecía tan fuera de lugar como un diamante en un maizal. James Morrison salió del coche con un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente del pueblo ganaba en un mes. Su cabello plateado, perfectamente peinado, y sus ojos escudriñando la calle principal con la fría eficiencia de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Entró en el restaurante Miller como si fuera suyo, sus zapatos de cuero resonando contra el suelo de linoleum, y anunció que buscaba a Sara Wellington con una voz que transmitía la autoridad del dinero y el poder ilimitados. El restaurante quedó en silencio mientras todas las conversaciones se interrumpían y el rostro de Sara palideció al reconocer al hombre que había sido enviado para llevarla a casa y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La revelación de la verdadera identidad de Sara golpeó Cedar Falls como un tornado, dejando a todos luchando por comprender a la mujer que creían conocer. El maletín de Morrison contenía documentos que pintaban una imagen de riqueza y privilegios que parecía imposible de conciliar con la gentil mujer que llevaba 3 semanas sirviendo café y pastel. Sara Wellington era la hija adoptiva de Robert Wellington, un multimillonario cuyo nombre aparecía en edificios y cimientos de todo el país,
y estaba obligada contractualmente a casarse con Richard Blackwood en una fusión que crearía uno de los mayores imperios inmobiliarios de la historia de Estados Unidos. La boda de la que había huido no era solo una ceremonia personal, sino una transacción comercial de cientos de millones de dólares, y su desaparición había creado complicaciones legales y financieras que amenazaban con destruir los planes cuidadosamente trazados. Morrison dio su ultimátum con la fluida eficiencia de quien nunca ha recibido un no, explicando que Sarah tenía 48 horas para regresar a Nueva York o enfrentarse a la destrucción total de todo lo que le habían dado. Marcus sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies mientras intentaba asimilar la magnitud del engaño de Sarah. La vida cuidadosamente construida que ella había construido en Cedar Falls se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes. La mujer de la que se había estado enamorando no era solo Sarah, la novia fugitiva, sino Sarah Wellington, a quien heredaba una fortuna que eclipsaba toda la economía de su pequeño pueblo. Pensó en cómo ella había tocado sus herramientas en el garaje, cómo había animado los dibujos de Emma, cómo había mirado sus pinturas con lágrimas en los ojos, y se preguntó si algo de eso había sido real o si solo había estado participando en algún elaborado juego que él no entendía. La cafetería se sentía sofocante mientras los vecinos que habían acogido a Sarah en su comunidad comenzaban a susurrar sobre engaños y traiciones, y Marcus se vio atrapado entre sus crecientes sentimientos por una mujer que podría no existir y su responsabilidad de proteger a Emma de otra pérdida devastadora. El enfrentamiento entre Marcus y Sarah esa noche tuvo lugar en el garaje, rodeados de las herramientas y la maquinaria que lo representaban todo. Honesta y real en la vida de Marcus. Sarah intentó explicarle que sus sentimientos por él y Emma eran genuinos, que la vida que había construido en Cedar Falls era la primera experiencia auténtica que había experimentado. Pero Marcus no podía superar la magnitud de su engaño. No puedes huir de quien eres, dijo, con la voz cargada por el peso de sus propias concesiones. Eres de otro mundo, Sarah. Esto era solo disfrazarte en la pobreza. El rostro de Sarah se arrugó al percibir el dolor en su voz. La forma en que hacía que su riqueza sonara como un crimen que ella había cometido contra él personalmente. Elegí este mundo, susurró, extendiendo las manos hacia él con manos temblorosas. Te elegí a ti, Emma, esta vida. Pero Marcus retrocedió, con el corazón roto mientras se protegía de la esperanza de algo que parecía imposible. ¿Hasta cuándo?, preguntó. «Hasta que te aburras de hacerte la pobre». Las lágrimas de Emma esa noche fueron lo más difícil de toda la devastadora situación, porque no podía entender por qué la mujer que había hecho que su familia se sintiera completa de nuevo tenía que desaparecer justo cuando ella empezaba a sentirse segura. Marcus se sentó en el borde de la cama de su hija intentando explicarle conceptos de adultos como las diferencias de clase y las obligaciones legales a una niña que solo entendía que alguien a quien amaba se iba. «¿Por qué no puede quedarse Sarah?», preguntó Emma, con la voz cargada de confusión y dolor. «¿Por qué la gente rica tiene que ser diferente?». Marcus no tenía una respuesta que tuviera sentido para una niña de 8 años, así que la abrazó hasta que se durmió. Su pequeño cuerpo temblaba con sollozos que le recordaron sus propias lágrimas tras el funeral de Anna. La casa volvió a sentirse vacía, el silencio los oprimía como un peso que tendrían que aprender a soportar de nuevo. La partida de Sarah de Cedar Falls tuvo lugar en una gris mañana de diciembre que parecía vaciar el mundo de color. Empacó sus pocas pertenencias en una pequeña maleta, dejando atrás el uniforme que había usado en el restaurante y el pañuelo de lona, que se había vuelto demasiado preciado para llevárselo. Marcus observó desde el garaje cómo el Mercedes negro se alejaba. El rostro de Sarah se vio en la ventana trasera por un instante antes de desaparecer por la esquina de Main Street. El pañuelo yacía en su banco de trabajo como una acusación, los girasoles aún brillaban contra la tela amarilla descolorida, y Marcus se preguntó si había tomado la decisión correcta y la había dejado ir. La nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo sus huellas en la entrada, borrando la última evidencia física de que alguna vez había estado allí. 2 semanas después de la partida de Sarah, Marcus se lesionó la mano derecha mientras trabajaba en una transmisión.
la llave inglesa se resbaló y le golpeó los nudillos contra el bloque del motor con tanta fuerza que requirió puntos de sutura. La sala de urgencias del Hospital General Cedar Falls estaba en silencio esa tarde, y el Dr. Kim, el médico coreano-estadounidense que se había mudado a Iowa 5 años antes, se tomó su tiempo examinando la herida mientras hablaban de arte y de las extrañas maneras en que la vida obligaba a las personas a renunciar a sus sueños. El Dr. Kim reveló que había estudiado las pinturas de Marcus en el posgrado. En aquella época, Marcus Thompson era considerado uno de los artistas jóvenes más prometedores del Medio Oeste. Tu esposa vino a verme unos 6 meses antes de morir, dijo el Dr. Kim en voz baja, con manos suaves mientras vendaba los dedos heridos de Marcus. Le preocupaba que renunciaras a tu arte, por lo que ese sacrificio le estaba haciendo a tu alma. Me pidió que te dijera algo si alguna vez le pasaba algo. La carta que el Dr. Kim había guardado en el cajón de su escritorio durante 2 años parecía un mensaje del más allá. La letra de Anna seguía siendo familiar después de todo esta vez. Mi querido Marcus, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces algo me ha pasado. Y necesito que sepas que nunca quise que renunciaras a tu arte por mí. El amor no se trata de sacrificio. Se trata de querer que la otra persona sea su yo más auténtico. Y tu yo más auténtico siempre ha sido un artista. El pañuelo de tela que pintaste para mí en nuestra primera cita sigue siendo lo más hermoso que he tenido. Y quiero que encuentres a alguien que entienda esa belleza como yo. Por favor, no dejes que mi muerte se convierta en otra razón para dejar de crear. Por favor, no dejes que el miedo te impida convertirte en todo lo que estás destinado a ser. Marcus leyó la carta 3 veces antes de que las palabras calaran en su interior. Y cuando lo hicieron, sintió que algo se abría en su pecho, algo que había estado congelado durante 2 años. El pañuelo de tela que Sara había dejado atrás de repente adquirió un nuevo significado. Al darse cuenta Marcus, era el mismo trozo de tela que había pintado para Anna hacía 15 años. Los girasoles que había añadido para impresionar a una chica de la que se estaba enamorando. Anna lo había conservado todos estos años, lo había bordado con delicados bordes que convertían su sencilla pintura en algo precioso y perdurable, y de alguna manera había llegado a manos de otra mujer que entendía el lenguaje del arte. Y el amor y las segundas oportunidades. Los girasoles que había pintado en su dormitorio universitario habían viajado a través del tiempo para conectarlo con Sara. Y Marcus se dio cuenta de que Anna había estado intentando decirle algo sobre la naturaleza del amor y la importancia de no renunciar a las cosas que hacían que la vida valiera la pena. El pañuelo era un puente entre su pasado y su futuro. Un trozo de tela que guardaba los recuerdos de un amor y la promesa de otro. La noticia sobre la nueva vida de Sara llegó a Marcus por internet. La profesora de Emma le mostró un artículo sobre la nueva exposición de la Galería Wellington, que presentaba la obra de un artista emergente que había captado la atención de la escena artística neoyorquina. Las pinturas de Sara se exhibían en fotografías que mostraban escenas de un pequeño pueblo estadounidense, representadas con la honestidad emocional que solo podía provenir de alguien que había vivido esos momentos en lugar de simplemente observarlos. El restaurante Miller's aparecía en una pintura, bañado por la luz dorada de una mañana de invierno, y Marcus reconoció el ángulo exacto que Sara debió haber visto desde detrás del mostrador cuando le sirvió el café. El artículo mencionaba que todas las ganancias de la exposición se destinarían a una nueva fundación que apoya la educación artística en escuelas rurales, y Marcus sintió un poco más de tristeza al darse cuenta de que Sara estaba usando su riqueza para dar a otras personas las oportunidades que ella nunca tuvo. La decisión de reabrir su estudio le llegó a Marcus una tarde de domingo cuando Emma lo encontró sentado en la habitación polvorienta, mirando el retrato inacabado de Anna con lágrimas en los ojos. Papá, dijo Emma, deslizando su pequeña mano en la suya herida. ¿Por qué ya no pintas? Marcus miró a su hija, viendo los ojos de Anna y su propia barbilla obstinada, y se dio cuenta de que había estado modelando resignación en lugar de resiliencia, enseñándole a Emma que los sueños eran cosas a las que se renunciaba en lugar de cosas por las que se luchaba. Quizás sea hora de empezar de nuevo, dijo,
apretándole la mano suavemente. Quizás sea hora de que ambos volvamos a crear cosas hermosas. El rostro de Emma se iluminó de alegría, e inmediatamente comenzó a planear los dibujos que dibujaría mientras él pintaba. El estudio se llenó con el sonido de su animada charla mientras ella describía todos los colores que quería usar. El primer cuadro que Marcus terminó tras reabrir su estudio fue un retrato de Sarah trabajando en el restaurante, con el rostro concentrado mientras servía café a un cliente que permanecía justo fuera del marco. La pintó de memoria, capturando cómo la luz de la mañana iluminaba su cabello y la suave curva de su sonrisa cuando creía que nadie la veía. Tardó 3 semanas en terminar el cuadro, trabajando por las noches después de que Emma se acostara. Y cuando lo terminó, supo que era la mejor obra de su vida. El retrato no solo capturaba la apariencia física de Sarah, sino algo más profundo de su espíritu. La forma en que había traído luz a los espacios oscuros de su vida sin siquiera intentarlo. Marcus envolvió el cuadro con cuidado y lo dirigió a Sarah Wellington, a cargo de la Galería Wellington, junto con una carta que tardó 5 intentos en escribir correctamente. La carta que Marcus envió con el cuadro era sencilla y honesta, libre de la ira y el dolor que habían impulsado su última conversación. Anna habría querido que tuvieras esto, escribió. Ella creía que el arte se trataba de la verdad y esta pintura dice la verdad sobre lo que significaste para nosotros durante tu tiempo aquí. Emma pregunta por ti todos los días, y yo le digo que a veces las personas que amamos tienen que irse para convertirse en quienes están destinadas a ser. Espero que te estés convirtiendo en todo lo que estabas destinada a ser, Sarah. Espero que estés pintando girasoles y enseñando a otras personas a ver la belleza en las cosas simples. El pañuelo que dejaste está ahora en la habitación de Emma, y ella está aprendiendo a bordar flores nuevas en los bordes. Gracias por recordarme que el amor no se trata de aferrarse. Se trata de dejar ir con gracia. Marcus envió el paquete un martes por la mañana y luego intentó olvidarse de Sarah Wellington de una vez por todas. La primavera que siguió fue la primera estación en 3 años en la que Marcus se sintió realmente vivo. Su estudio se llenó de nuevas pinturas y de la risa de Emma mientras aprendía a mezclar colores y crear formas que se asemejaban al mundo que las rodeaba. Había empezado a dar clases de arte a niños en el centro comunitario, usando las técnicas que recordaba de su época universitaria para ayudar a otros chicos a descubrir su propia creatividad. El taller seguía siendo su principal fuente de ingresos, pero Marcus anhelaba las tardes en las que podía lavarse la grasa de las manos y coger un pincel en lugar de una llave inglesa. Los dibujos de Emma cubrían el refrigerador y las paredes del estudio, y sus monigotes se convertían en representaciones más complejas de la familia que estaba creando en su imaginación. El pañuelo de tela se había convertido en su posesión más preciada, y lo llevaba consigo. La acompañaba como un talismán del amor que había llenado su casa durante 3 hermosas semanas. El Honda Civic amarillo que llegó al garaje una tarde de jueves de mayo le resultaba familiar. Pero Marcus no se permitió albergar esperanzas hasta que vio a la mujer que se bajó del asiento del conductor. Sarah parecía diferente a como era en diciembre. Llevaba el pelo más corto y la ropa más sencilla, pero sus ojos reflejaban la misma calidez que lo había atraído desde el principio. Llevaba una maleta pequeña y una bolsa de lona cruzada al hombro. Y cuando le sonrió a través de la ventana del garaje, Marcus sintió que su corazón se reiniciaba tras meses de apenas latir. Emma la vio primero, dejando caer sus crayones y corriendo por el suelo del garaje con un grito de pura alegría. Y Sarah la abrazó durante tanto tiempo. Marcus pensó que tal vez nunca se separarían. He vuelto, dijo Sarah simplemente, mirando a Marcus por encima de la cabeza de Emma. He vuelto a casa. La conversación que siguió tuvo lugar en el estudio, rodeada de las nuevas pinturas de Marcus y los coloridos dibujos de Emma, mientras Emma, sentada en el suelo con sus crayones, escuchaba a los adultos hablar de temas de adultos como el amor, la libertad de decisión y la valentía para construir una vida con sentido. Sarah explicó que había usado su herencia para comprar su libertad de Robert Wellington,
que le había devuelto cada centavo que él había gastado en su educación y formación artística, y que ya no estaba legalmente obligada a casarse con Richard Blackwood ni con nadie que no hubiera elegido. La Galería Wellington le había ofrecido un puesto fijo como curadora, pero lo rechazó para regresar a Cedar Falls, donde planeaba abrir una pequeña escuela de arte para niños que no tenían acceso a la educación creativa. He pasado toda mi vida siendo lo que otros necesitaban que fuera, dijo Sara con voz firme y segura. Quiero pasar el resto de mi vida siendo quien yo elija ser. Marcus sintió que se derrumbaba el último de sus muros al mirar a la mujer que había conducido 1280 kilómetros para regresar a una vida que solo le ofrecía amor y la libertad de ser ella misma. Sara había renunciado a miles de millones de dólares y a una vida de lujos para volver con un mecánico y su hija de 8 años. Y Marcus se dio cuenta de que ella había tomado la misma decisión que él años atrás, cuando regresó a casa para cuidar de su padre. Ambos habían elegido el amor por encima del dinero, la familia por encima de la carrera y el coraje de construir algo real por encima de la seguridad de aceptar lo que les daban. ¿Estás seguro?, preguntó Marcus con la voz ronca por la emoción. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Sara le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los suyos manchados de pintura, y Marcus se sintió completo por primera vez desde la muerte de Anna. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, dijo. La boda que tuvo lugar 6 meses después no se parecía en nada a la elaborada ceremonia de la que Sara había huido en Nueva York, pero fue todo lo que jamás supo que deseaba. Se casaron en el centro comunitario, rodeadas de la gente de Cedar Falls, que recibió a Sara con los brazos abiertos y un cariño genuino. Emma fue la niña de las flores, esparciendo pétalos que ella misma había pintado, y el pañuelo de lienzo se incorporó al sencillo ramo de Sara como algo antiguo, algo que la conectaba con el amor que los había unido. Marcus pintó él mismo el retrato de su boda, capturando el momento en que Sara levantó su rostro hacia él para su primer beso como marido y mujer, y el cuadro se convirtió en la pieza central de su hogar. Los girasoles del fondo fueron una adición de Emma, pintados con crayón amarillo brillante alrededor de los bordes del lienzo, y parecían brillar con luz propia. La escuela de arte que Sara abrió en el edificio renovado junto al garaje se convirtió en un lugar donde niños de todo el condado aprendieron que la belleza se encuentra en las cosas más sencillas, que la creatividad no era un lujo, sino una necesidad, y que todos merecían la oportunidad de expresarse a través del color, la línea y el movimiento de las manos sobre el papel. Marcus enseñó a los alumnos mayores técnicas realistas de dibujo y pintura, mientras que Sara se centró en ayudar a los más pequeños a descubrir su propia voz. Emma se convirtió en su asistente no oficial. Su entusiasmo natural por el arte la convirtió en el puente perfecto entre los profesores adultos y los estudiantes de arte, quienes la admiraban como alguien que entendía lo que se sentía al crear algo hermoso de la nada. El estudio se llenó de risas y del sonido de los niños descubriendo sus propios talentos. Marcus y Sara se encontraron construyendo no solo un matrimonio, sino un legado que perduraría. El pañuelo de lona que había iniciado su historia continuó tejiéndose a lo largo de sus vidas, llevado por Emma a la escuela, a las clases de arte y a ocasiones especiales. Sus bordes ahora estaban bordados con flores de 3 generaciones de mujeres que habían comprendido ese amor. Se trataba de crear belleza en el mundo. Los girasoles originales de Anna permanecieron brillantes en el centro. Las añadiduras a lápiz de Sara crearon un jardín a su alrededor, y las cuidadosas puntadas de Emma añadieron nuevas flores que representaban la familia que todas habían elegido crear juntas. El pañuelo se convirtió en un símbolo de continuidad y esperanza, un recordatorio de que el amor no termina con la muerte, sino que continúa creciendo, cambiando y encontrando nuevas formas de expresarse. En las tardes tranquilas, Marcus encontraba a Sara y a Emma sentadas juntas en el estudio, trabajando en sus bordados mientras él pintaba, y sentía la presencia de Anna en la habitación con ellas,
bendiciendo la vida que habían construido a partir de los fragmentos de sus sueños individuales. Los años siguientes estuvieron marcados por la felicidad que surge al elegir el amor por encima del miedo, al decidir que el riesgo de la pérdida vale la pena ante la posibilidad de la alegría. Las pinturas de Marcus ganaron reconocimiento en todo el Medio Oeste. Su obra se exhibió en galerías que apreciaron su honesta representación de la vida rural estadounidense. Pero nunca olvidó que su mayor obra maestra fue la familia que había ayudado a crear. La Escuela de Arte de Sarah se expandió para incluir clases para adultos y talleres de verano, trayendo artistas visitantes a Cedar Falls y poniendo a su pequeño pueblo en el mapa como destino para quienes deseaban aprender sobre arte, comunidad y el coraje de empezar de cero. Emma se convirtió en una joven segura de sí misma, con la seguridad de alguien a quien habían amado profundamente y le habían enseñado a creer en su propio valor. Sus obras de arte evolucionaron de dibujos a crayonas sofisticadas pinturas que capturaban la belleza del mundo que la rodeaba. El pañuelo de lienzo permaneció en el centro de la historia familiar, transmitido de madre a hija. Cada generación añadía su toque personal al jardín bordado que rodeaba los girasoles originales de Marcus. Cuando Emma se graduó de la preparatoria y recibió una beca para estudiar arte en la Universidad Estatal, llevó el pañuelo consigo como recordatorio de su hogar y del amor que la había convertido en la persona en la que se había convertido. Sarah y Marcus estuvieron juntos en la ceremonia de graduación, viendo a su hija cruzar el escenario para recibir su diploma. Y Marcus sintió la misma sensación de plenitud que experimentó el día de su boda. Habían construido algo hermoso juntos, algo que seguiría creciendo, cambiando e inspirando a otros mucho después de su partida. La escena final de su historia transcurre una tarde de verano, cuando los girasoles del campo detrás de su casa están en plena floración. Sus rostros dorados se giran hacia el sol poniente como una congregación de fieles que reconocen la fuente de toda luz. Marcus y Sarah se sientan en el columpio del porche que le construyó como regalo de bodas, observando a Emma dar clases de arte a un grupo de niños del vecindario en el jardín. Sus risas se mezclan con el canto de los pájaros al atardecer y el silbido lejano del tren que aún pasa por Cedar Falls 2 veces al día. El pañuelo de lona reposa en el regazo de Sarah, sus flores bordadas reflejan los últimos rayos de sol, y Marcus piensa en la noche en que encontró a una mujer con un vestido de novia roto junto a la carretera. Ahora se da cuenta de que el rescate nunca es una transacción unilateral, que Sarah lo salvó tanto como él la salvó a ella, y que el amor siempre se trata de dos personas que se eligen mutuamente cada día, una y otra vez, hasta que la elección se vuelve tan natural como respirar. La historia termina no con palabras, sino con el sonido de la risa de los niños y la vista de los girasoles floreciendo en el campo donde Anna una vez caminó, donde Sarah aprendió a llamar hogar a un pequeño pueblo de Iowa, y donde Emma descubrió que la familia no es algo en lo que se nace, sino algo que se crea con amor, paciencia y la valentía de mantener el corazón abierto, incluso cuando se ha roto. El pañuelo de lona que lo inició todo sigue pasando de mano en mano, llevando consigo la historia de 3 mujeres que entendieron que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la profunda conexión entre corazones que eligen latir en armonía. Y en Cedar Falls, donde todos saben lo que hacen los demás, la gente todavía habla de la novia fugitiva que volvió a casa en busca de amor y del padre soltero que aprendió que las segundas oportunidades valen la pena el riesgo de esperar algo hermoso.